El Evangelio para este día, según San Juan, capítulo 3, comenzando a leer en el verso 14. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Gloria a Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia, lento para la ira y grande en su misericordia. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. La lectura del Evangelio de hoy, según San Juan, nos asiste para proclamar que Dios en Jesucristo nos revela esa gracia salvadora de la cual hablábamos en la escuela dominical en el día de hoy, con el perdón de los pecados. Dios en Cristo nos reconcilia con Dios. Y así nos reconciliamos los unos con los otros. Pues ahí está la redención de su amor en Cristo Jesús. Dios manifiesta esa redención de su amor para con la vida eterna. Vamos a ahorita hablar un poquito de la vida eterna. El amor redentor de Dios como Padre Celestial, como el Creador, se ha revelado, se ha encarnado en su Hijo unigénito. Al decir de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En muchas ocasiones la palabra perdido, que es una de las palabras que se dice aquí, se asocia a aquellos seres humanos que están lejos de esa vida eterna, puesto que se dejan dominar por el mal, ¿verdad? No llegan a la luz, como hablaba aquí, ¿verdad? O rechazan la luz, o quieren esconderse, buscan tratar de esconderse de la luz, ¿verdad? Esos son los que nosotros a veces catalogamos como, por ahí la gente, ¿verdad? También, pecador despiadado, dicen algunos, y otra vez, ese no tiene salvación, ese se va a quemar en las pailas del infierno. A veces dice así. Wow, terrible, ¿verdad? Ahora bien, este Evangelio Jesús se está ubicando
está ubicado en el contexto de un encuentro de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo no cae exactamente en las categorías de esas clasificaciones que a veces escuchamos hoy. Nicodemo es un líder reconocido, prominente entre los fariseos. Era del Sanedrín, del pueblo y el pueblo de judío. Es decir, la imagen que se nos da de Nicodemo no es una persona malvada, un pecador empedernido, como a veces se oye por ahí, o despiadado, como dije ahorita. Pero sin embargo, fíjense, Nicodemo se encuentra en una situación existencial y espiritual parecida a lo que muchos de nosotros recordamos con la del joven rico en la de los evangelios sinópticos, ¿verdad? El joven rico piensa que cumpliendo con los mandamientos de la ley, resumido en aquella ocasión en el diálogo con Jesús, en el Décalogo, ¿verdad?, él puede así heredar la vida eterna, ¿verdad? Pues esa fue la pregunta que le hacía a Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo heredaré la vida eterna? Pero cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ahí se da cuenta de que él tiene un amor por las riquezas, y ese amor por las riquezas lo está dominando, lo encierra, lo ensimisma sobre sí mismo. Aquel hombre se resiste y se niega a recibir la gracia y el amor de Dios para con la vida eterna. Y lo que dice el Evangelio en eso es que se va triste o afligido, porque tenía muchas riquezas y no podía desprenderse de ellas. El amor por las riquezas entonces no le permite creer y crecer en Dios, en el poder de ese amor de Dios. Ese amor de Dios que puede hacerle libre para amar a sus prójimos de tal modo que pudiera desprenderse de esa riqueza y compartirla con los que más necesitaban, los pobres. Y pues amando a sus prójimos como a sí mismo, entonces habría un cambio de mente, lo que llaman metanoia o arrepentimiento o conversión, ¿verdad? Y podría entonces contar con el amor de Dios como las fuerzas de su alma y de su corazón para compartir todo lo que Dios le ha dado, lo que le había dado, con los demás y especialmente con los más necesitados. El problema de Nicodemo, ahora volvemos a Nicodemo, ¿verdad?, es que viene de noche a dialogar con Jesús. Es decir, Nicodemo dice, espérate, si me ven hablando con Jesús, el prestigio que yo tengo lo voy a perder, o me van a sacar del Sanedrín, o cualquier, ¿verdad? Tiene miedo que lo vean hablando con Jesús. Nicodemo, pues, confiando en su prestigio, en su poder, como un típico fariseo, piensa que puede salvarse y ganar la vida eterna por sí mismo, por sus esfuerzos, por sus méritos o por su obra. Es así como no puede ver, no puede entender lo que significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como Jesús está explicándole ahí, antes de llegar al capítulo 3. No puede entender que la salvación y la vida eterna no proviene de nosotros, o no puede ser alcanzada, sino viene de arriba. Dios la alcanza en Cristo por ti y por mí. De arriba, del amor de Dios, es que viene la vida eterna. Es así como creer en Jesús, el Hijo unigénito, es creer en Dios, el Creador y el Dador de la vida, de todo lo que existe, del universo, y en sus misericordias eternas, funcionar o compartir o proclamar ese amor. En su gracia
crecer en amor, por la fe, crecer en amor, en esa bondad que Dios se acuerda de sus criaturas y viene a nuestro encuentro en la persona de Jesús, dando su vida por nosotros, por nuestra salvación. Encarna ese amor incondicional, ese amor con que nos redime, con que nos devuelve a la comunión con Dios, ¿verdad? No a la esencia de lo que es Dios, como lo describiría Juan en su carta, primera carta, en el capítulo 4, el verso 8. Una de las oraciones más cortitas de la Biblia, 3 palabras. Dios es amor. Las Escrituras nos ayudan a pensar en la vida eterna como la vida que confía en Dios y en Jesucristo, creciendo en la esperanza de una promesa después de la muerte o de esta vida presente. Y por eso, cuando despedimos a un ser querido, estas palabras o este evangelio nos alientan, porque sabemos que como Él venció, dando su vida por nosotros en la cruz, Él venció la muerte, venció el pecado, venció el mal, venció nuestras tinieblas, nuestras confusiones, nuestra encerrona en nosotros mismos. Y así entonces podemos nosotros decir, al pasar de esta vida enfrentando la muerte, así como Jesús resucitó, también nosotros tenemos la misma esperanza de resurrección y vida eterna. Así que pero así mismo como el evangelio nos ayuda a proclamar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, para reconciliar al ser humano y al mundo a una comunión íntima con el Padre Celestial y Creador, pues siendo así entonces la vida de fe, el crecer, el operar en Jesús o en Jesucristo, es una vida de fe que opera en el amor de Dios. Y por tanto, ahora empezamos a caminar con Cristo, en Cristo y por su Espíritu Santo en lo que es la vida eterna. Cuando vivimos ese amor de Dios y compartimos ese amor de Dios en Cristo Jesús. Si vivimos en Dios, que es amor, la gracia de Jesucristo, el Hijo del unigénito, la comunión, la consuelo, la santidad, los atributos, los carismas del Espíritu Santo, entonces ciertamente ese anticipo de vida eterna se empieza a vivir aquí, y lo puedes compartir con el que tiene a tu lado y con el necesitado o con el que necesita esa esperanza en la vida. Hoy esta reunión alrededor de la Santa Comunión, Palabra y Santa Comunión, incluye el recuerdo y la celebración de vida de Laurentina Martínez. Hablamos de su fe para con Dios y ese compartir de la palabra y de esos medios de gracia de Dios allá en Transfiguración con el Pastor Molina, luego Pastor Guzmán, que es el que cuando viene acá, pues Laurentina viene acá entonces a San Esteban Mártir, ¿verdad? Y como Laurentina, ¿verdad? Es parte de esta generación, de esos nuestros padres o nuestros abuelos, que para muchos de nosotros tuvieron que vivir y perseverar en fe en un tiempo en donde había muchas necesidades, pero por lo menos en aquel tiempo, antes, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, yo me acuerdo un poquito de eso, todavía se cerraban los domingos los comercios y por lo tanto la gente podía participar más fácilmente de los servicios porque se daban los domingos. Y entonces pues había oportunidad de celebrar ese día de descanso en el templo, alrededor de la palabra, de la oración, del compartir de esa fe para con Dios los unos con los otros. Muchos de nuestros padres y madres, tocados por la gracia, por el amor, podían participar
de los estudios bíblicos, del crecer, del operar en ese amor de Dios del cual hablamos, ¿verdad? Muchos de esa generación vivieron, como Laurentina, vivieron aquí en el hoy, lo que es compartir el amor con todos nosotros, los hijos de esa generación, ¿verdad? Porque mire que nuestros papás, muchos de nuestros papás, no solamente las mamás, por ejemplo, no solamente trabajaban en la casa, también tenían trabajo afuera, en las fábricas, aquí en Bayamón había muchas fábricas donde trabajaban mujeres, era prácticamente la mano de obra ahí, ¿verdad? Y muchos otros comercios que así lo eran. O sea que había gente que tenía 2 y 3 trabajos para subsistir en aquel momento también. En el día de hoy está pasando lo mismo, ¿verdad? Que especial. La gente se va para Estados Unidos y allá yo tengo muchas amistades allá que están en la misma, que tienen que tener 2 trabajos para poder mantenerse a flote, ¿verdad? Y aquí también, con lo cara que se está poniendo la vida y la cosa, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿verdad? Lo que quiero resaltar es que a veces ellos, con todo y con eso, hoy no tanto, tenemos que aprender eso nosotros, pero ellos ahorraban. Ellos sabían lo que era ahorro, lo que sabían cómo estirar ese pesito por aire, como dicen por ahí, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, podemos celebrar hoy lo valioso, porque esos ahorros a veces, ¿saben ustedes que para qué era? Para pagarle los estudios a los nenes, para que fueran a aguantarlo ahí, para que llegaran a la universidad, para que hicieran una profesión. No, eso pasó en muchas familias nuestras. Así que hay que aprender de esa generación, ¿verdad? En ese amor, compartiendo ese amor para con sus hijos, y por queriendo que ellos echaran hacia adelante y tuvieran un mejor futuro, se sacrificaban, ¿verdad? Daban su vida para mantener, ¿verdad?, esa familia y echarla hacia adelante y así ayudarse unos a otros, ¿verdad? Vivieron muchas veces lo que nosotros cantamos ahí en un cántico, ¿verdad? Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, ¿qué? Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Se multiplicaba y se echaba la familia adelante. Pero más adelante voy a dejar a la familia porque pues, yo sé que pueden compartir testimonios de Laurentina también, ¿verdad? Pero se fajaron para nosotros los que ahora nos llamamos los baby boomers, que estamos ya viejos, ¿verdad? Pues, ay, Dios mío, pero es verdad, es la verdad, con mucho amor y temor y en fe para con Dios por medio de Jesucristo. La generación de muchos de nuestros padres y madres en esa fe para con Dios se dedicaron en amor, ¿no? Es una generación, ¿verdad?, que a veces nos regañaban, y no sé si Laurentina llegó a regañar a sus hijas, ¿verdad?, o ya por lo menos llamarles la atención, y sabemos que muchas ocasiones cuando nos llamaban la atención era porque no era por maltratarnos, sino porque querían que nos enderezáramos y que viviéramos en ese temor para con Dios y que viviéramos con respeto de los unos para con los otros y que compartiéramos de buena voluntad con nuestros vecinos, con todos nosotros, ¿verdad? Así, con los demás, ¿verdad? Así que pues cuando nos llamaban la atención, como a veces leyendo la palabra, la ley de Dios nos llama y nos señala, ¿verdad?, nos sacude y nos endereza, o quiere que nos enderecemos, ¿verdad? Pues así también eran nuestros padres. Ese amor de Dios, esa gracia ciertamente se reflejó en esa generación a la que perteneció Laurentina. Y tenemos eso como herencia para nosotros en el día de hoy. Podemos celebrar eso y ahorita vamos a celebrar otras cosas más porque voy a dejar que la familia. Pero para terminar, entonces decir, hoy vivimos en otros tiempos, otros retos en el presente. Hoy escuchamos la palabra de Juan 3:17, porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, o para condenar al mundo, que así dice la palabra en Reina Valera, ¿verdad?, sino para que el mundo sea salvo por él. No siempre
Dios siempre ha estado en el corazón, en el centro de todo. Y Dios sigue haciendo por nosotros y por nuestra redención en su Hijo amado Jesucristo. Que ese Dios de todos los tiempos y lugares nos siga dando hoy luz y dirección y guía. Que al decirle el comentario de Emily Roba que estaba leyendo, escribiendo para el Seminario Luterano de Minnesota, nos dice, y cito lo que ella dice: necesitamos oír, ver, sentir, abrazar y amar. Y le pide a Dios, ayúdanos en los tiempos, en este tiempo, en este lugar, a ver esas oportunidades de amor y volcarnos amando a nuestros prójimos. Levantar y edificar al pueblo con ese testimonio de esa gracia, de esa bondad, de esa misericordia y de ese amor de Dios. Llenémonos del amor de Dios, mis hermanos. Sigamos adelantando para nuestras vidas la vida eterna en ese amor de Dios. Y para las generaciones futuras, así como lo hicieron nuestros padres con nosotros, hacerlo nosotros también para las próximas generaciones. Adelantar para ellos en el amor de Dios, en Cristo Jesús, la vida eterna, y que se viva en esperanza, encontrando esa paz para con Dios y la paz de los unos para con los otros, paz que necesita este mundo y puede compartirse. Podemos hacer agentes de paz compartiendo ese amor de Dios en su unigénito Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelva a nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.